Se han reinstalado a todos los trabajadores cesados sin condicionamientos por la represión política y administrativa. Hay justicia social y resarcimiento de daños ocasionados por el Estado contra el movimiento magisterial y popular. En nuestro sindicato ya existe una democracia sindical sin simulaciones, sin charros, sin robo de cuotas permanente. Se ha logrado el aumento del presupuesto público a educación y salud. Entonces, significa que las demandas siguen vigentes, que la huelga inminente que hemos anunciado como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco del Mundial va en proceso, va en construcción, y hoy estamos convocando a todos los sectores a sumarse a esta gran huelga nacional por los derechos de todos los trabajadores. Hoy estamos planteando que esta unidad en la acción también será posible en el marco del Mundial. Los ojos del mundo estarán puestos en nuestro país y tenemos que hacer evidente que no se han resuelto las demandas. Por supuesto que no estamos en contra del deporte, de la afición, del juego limpio. Estamos en contra de un mundial del despojo que le quita el agua a las personas que viven en torno de los estadios. Estamos en contra de un mundial donde la FIFA se lleva todas las ganancias y ni siquiera se le cobran impuestos. Estamos en contra de pan y circo para el pueblo. Por eso hemos dicho que el día de hoy que entregaremos este pliego de demandas y que hizo público en la mañanera Mario Delgado, secretario de Educación, que hay un diálogo entrecomillado con la coordinadora y que no es necesaria la movilización. Les pregunto si esto es cierto, compañeras y compañeros. No hay diálogo, hay un monólogo del poder que solo se mira frente al espejo para decir que todo está bien, que en este país no hay 135,000 desaparecidos, que en este país no hay huelgas en curso y sin solución, para decir que hay democracia en los sindicatos, para decir que nuestros jubilados tienen una pensión digna y que el futuro de los jóvenes es una pensión que les alcanzaría para su vejez. Por eso no estamos amenazando. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no amenaza. Si dice que se va a movilizar, es porque lo va a hacer. Si dice que va a estar presente durante ese Mundial del Despojo, es porque lo vamos a hacer. Es porque vamos a estar presentes en las plazas, en las calles y en los estadios donde se va a desarrollar este llamado Mundial del Despojo, del negocio del capitalismo. Adelante, compañeros, este 1 de mayo marca que el próximo 15 de mayo nuestra Asamblea Nacional Representativa el 16 de mayo, después de la marcha del 15 de mayo, decidirá la fecha y la forma en la que nos manifestaremos en el marco de este Mundial del Despojo. Adelante, adelante, que la lucha es constante. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. De Chiapas a Sonora, con la coordinadora.
Solo les pedimos a todos los compañeros de la coordinadora que al término del mitin nos concentremos aquí a un lado, al lado derecho de este templete, para ir a entregar juntos el pliego petitorio 2026. Adelante, compañeros. Así es, compañeras y compañeros. Por parte de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, hoy hacen presencia y están aquí a cargo de nuestra compañera Mayra Venegas de la Sensuasic. Duro, compañera. Buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeros dirigentes sindicales. Hoy, en conmemoración del Día del Trabajo, recordemos que todo lo que tenemos como derechos laborales nació gracias a la organización. Y el instrumento más poderoso que hemos construido para defender nuestros intereses son sin duda los sindicatos. Desde sus orígenes, los sindicatos han sido el escudo y la espada de la clase trabajadora. Gracias a su lucha, su capacidad de negociación y la unidad que promueven, logramos conquistar nuestras prestaciones, jornadas dignas que promueven que logremos un mejor salario. No podemos entender la historia de progreso sin mencionar el papel protagónico que han jugado estas organizaciones, que presentan la voz de quienes producen la riqueza de este país. Sin embargo, hoy estamos viviendo un fenómeno que nos obliga a detenernos, analizar y actuar. El salario mínimo ha rebasado a muchos de los salarios contractuales. Lo que hacemos algunos años era impensable, hoy es una realidad. Hemos visto cómo gracias a la presión social y a las políticas de recuperación salarial, el ingreso mínimo legal ha crecido, pero al hacerlo ha dejado por debajo a los montos que aparecen en muchos de nuestros contratos colectivos. Esto nos muestra que las negociaciones se han logrado durante años se quedaron estancadas, desactualizadas y en muchos casos insuficientes. Esta situación no es un fracaso, es una señal. Nos muestra que el camino es correcto, la recuperación del poder adquisitivo, pero también nos pone ante un reto ineludible. El salario mínimo es más alto que lo que dice nuestro contrato. Es por eso que nuestros tabuladores se quedaron cortos y porque la fuerza negociadora de las organizaciones sindicales debe actualizarse, fortalecer con el paso del tiempo. Los sindicatos, así como la Coordinadora Nacional como la Sensuasic, tiene ahora la gran responsabilidad y la gran oportunidad de retomar el liderazgo. Ya no basta con mantener lo que se tiene. Hoy el reto de subir el nivel de todos los acuerdos. El hecho de que el salario mínimo haya avanzado nos da un argumento sólido para exigir que los contratos colectivos se renueven, se revisen y se ajusten a esta nueva realidad. Esta situación nos recuerda que la lucha salarial es permanente. No podemos conformarnos con que solo se cumpla el mínimo, sino que debemos aspirar a que nuestros contratos sigan siendo la referencia de justicia, dignidad que siempre ha sido. Por eso, hoy marchamos con la frente en alto, reafirmando nuestro compromiso con las organizaciones. Fortalecer a los sindicatos es la única forma de garantizar que estos avances en el salario mínimo se transformen en mejoras generales, en contratos más justos y en una vida digna para todas las familias trabajadoras. Que este 1 de mayo sea el impulso para renovar nuestras negociaciones, para actualizar nuestros acuerdos y para demostrar que cuando los trabajadores estamos organizados, no hay meta que no podamos alcanzar. ¡Vivan los sindicatos libres y democráticos! ¡Que siga creciendo el salario de los trabajadores! ¡Viva la Sensuasic! ¡Que viva el Estuach! Gracias, compañeros. Duro, compañeras y compañeros. También, en este momento histórico de nuestra lucha, hace presencia la Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social, la ANIX, por su dirigente histórico a cargo del compañero José Jacobo. Duro, compañero. Duro. Zapata vive. Zapata y Villa viven. Zapata y Villa viven.
Compañeras y compañeros del movimiento obrero, del movimiento campesino, del movimiento popular, esta manifestación es un espacio importante para señalar lo que estamos haciendo en el campo mexicano. Comentarles que como consecuencia de las reformas estructurales impulsadas por Carlos Salinas de Gortari, el campo mexicano está prácticamente muerto en términos productivos. Hemos bajado la producción nacional por falta de programas, por falta de apoyos, por falta de presupuestos, por falta de políticas públicas para impulsar el desarrollo nacional. Y hoy tenemos lamentablemente una dependencia de más del 50% de los alimentos que consume el pueblo, que tenemos que importar de Estados Unidos fundamentalmente. Esto tiene que ver con esas reformas anticonstitucionales que arrebataron las conquistas del movimiento armado de 1910, pero también fueron reforzadas con la firma de un tratado de libre comercio que acabó por completo con las pequeñas economías campesinas y también con muchos pequeños y medianos industriales y comerciantes del país. Está claro que esa política neoliberal sigue vigente. No se ha recuperado la economía nacional. No tenemos fondos, no tenemos recursos. No tenemos un banco agropecuario para financiar el desarrollo rural. No tenemos un sistema de apoyo, de atención a los campesinos para atender cultivos, para atender animales, granjas, parvadas de gallinas o de pavos o de guajolotes. No tenemos ese acompañamiento. No hay una visión de mediano y largo plazo. Y lo que observamos es que la política se insiste en mantener el modelo neoliberal, mantener el despojo de nuestros territorios, el saqueo de las mineras en nuestros territorios, el saqueo de los bosques, de la biodiversidad, el acaparamiento del agua dulce por las grandes empresas y la explotación de los campesinos, la expulsión de los jóvenes a las ciudades o a la frontera norte o a los grupos criminales. Esta no puede ser una política de nuestro país. Demandamos a la presidenta Claudia Sheinbaum que discutamos el tema, que le pongamos un hasta aquí al modelo neoliberal, que detenga la firma del Tratado de Libre Comercio y consulte al pueblo si estamos de acuerdo o no en que se ratifique, porque serían 15 años más para volverlo a revisar. Este es el momento coyuntural y le toca a ella decidir. Ella no puede firmar un tratado que va en contra de la Constitución y en contra de los derechos del pueblo. Por esa razón insistimos, ese tratado de libre comercio que está convocado y está trabajando Marcelo Ebrard no debe ratificarse, no debe ratificarse. Ese tratado debe someterse a una consulta popular en todo el país, para que seamos nosotros, los mexicanos, los que decidamos si se ratifica o no. Gracias, compañeros. Zapata vive. Zapata y Villa viven. Gracias. Esme. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores del Sindicato Mexicano de Electricistas y por la nueva central de las y los trabajadores. Compañeras, compañeros, primero tenemos que hacer un amplio reconocimiento a todas y a todos por esta marcha independiente unitaria que nos va a permitir caminar juntos. Las demandas son claras, compañeros. En el movimiento obrero, desde 1886, se luchaba por jornada de 40 horas y pago de 56. Se luchaba por tener salario digno, que permitiera avanzar para las necesidades básicas de una familia. Se luchaba también por la vivienda, por la seguridad social. Y todas estas décadas de política económica neoliberal nos han despojado de todo lo que construimos a lo largo
de muchos años. La constitución política establecida después del proceso revolucionario, prácticamente los neoliberales la han desmantelado. Podemos decir categóricamente que las demandas de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación deben de ser demandas de todo el pueblo de México. Derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. Recuperar el espíritu establecido en uno de los pilares del Monumento a la Revolución. Han desmantelado y entregado los recursos naturales a las multinacionales. Hoy el campo mexicano, así como lo explican nuestros compañeros de ANIC, prácticamente no hay forma de poder subsistir un campesino para cultivar sus tierras. ¿Y qué decir de los trabajadores organizados en contrato colectivo de trabajo? Hemos aguantado el abuso del Estado, donde prácticamente se han corrompido desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cámara de Diputados y Senadores. ¿Cómo pensar que el constituyente estableció la división de poderes y hoy tranquilamente una reforma constitucional para quitarle derechos a nuestros compañeros jubilados pensionados? Alguien que no sea abogado lo entiende. ¿Ustedes creen que es constitucional hacer una ley y hacerla retroactiva? No, compañeros. Pueden legislar, pero para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, no para regresarte 100 años en la historia del país. Lo que hicieron el 11 de octubre del 2009, de tomar por asalto armado y militar todas las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, echarnos a la calle para seguir el proceso de privatización. Afortunadamente, con el respaldo de muchas organizaciones que están aquí presentes, es que sigue vivo el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, camarada. Gracias, compañeros de las organizaciones sociales, campesinas, populares, del Magisterio Democrático, por el respaldo durante todos estos años. ¿Qué es lo que sigue, camaradas? No podemos llegar a este 1 de mayo, regresarnos cruzados de brazos. Tenemos que levantar el movimiento a nivel nacional. Donde esté un electricista, ahí también hay maestros, hay campesinos, hay organizaciones sociales populares. Lo que sigue es establecer la coordinación a nivel nacional como parte de los acuerdos que establecimos en el encuentro nacional. Darle vida a nuestro movimiento. Nuestras demandas son legítimas, camaradas. ¿Quién pueda pensar que en pleno siglo XXI prácticamente el aparato de seguridad sirve solamente para la oligarquía? ¿Cuántos asesinatos dolosos? ¿Cuántas desapariciones existen? Madres buscadoras por todos lados. Un sistema de justicia que prácticamente obedece a los intereses del gobierno o a los intereses de los grandes empresarios. ¿Dejamos que eso siga así, compañeros? No, camaradas. No podemos resignarnos nadie a que sigan pisoteando nuestra Constitución, nuestros derechos humanos fundamentales. Hoy los Estados Unidos prácticamente metiendo presión para imponer sus intereses, violentar la soberanía de nuestro país para saquear el petróleo, los recursos minerales, para llevarse la mejor producción a Estados Unidos. Creo que es momento de poder voltear a nuestro país, a nuestro mercado nacional y a otros mercados que estén de acuerdo a los intereses de respetar nuestra soberanía, nuestra independencia. Los compañeros usuarios de la energía eléctrica de la nube, y aquí hay muchos, están en huelga de no pago.
y están reforzando con sus policías de ir a cortarles la luz si no pagan, o cambiar poniendo medidores inteligentes para que automáticamente te corten la luz si no pagas por adelantado. Compañeros de la NUE, cuenten con el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. No pagaremos la luz si no se modifica la Constitución en el artículo 4, derecho humano a la energía, así como tenemos derecho humano a la educación, a la vivienda, al agua. Imagínense una casa sin luz, no puede ser. Toda esta infraestructura la construimos a lo largo de muchos años. Por eso celebremos que este 1 de mayo salimos todos a marchar de manera independiente, con un plan de trabajo. Decían nuestros compañeros de ANIC, compañero Jacobo, recolectemos las firmas, entreguemos el próximo 11 de mayo el documento a Palacio Nacional para decirle al gobierno de la República: no puedes firmar un acuerdo comercial si no hay una consulta de todos los mexicanos, tal y como lo dice la Constitución. Y también plantear en el documento la solución a nuestras legítimas demandas. Estaremos los próximos días con los maestros también en la lucha legítima. ¡Que vive la unidad de los trabajadores! Por defensa de las pensiones y jubilaciones. ¡Viva el derecho de huelga! ¡Viva la soberanía energética del país! ¡Viva nuestras! Donde se pone claro que los medios de producción pueden ser parte de los trabajadores. Vamos a dejar de la Cooperativa Pascual al compañero el presidente Héctor Eduardo Martínez. ¡Duro! Se ve, se siente, Pascual está presente. Se ve, se siente, Pascual está presente. Se ve, se siente, Pascual está presente. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Un saludo del compañero Martín, del grupo del ESME, que nos da la oportunidad, nos da la apertura de tomar el micrófono para dar unas palabras. Compañeros y compañeras, trabajadores, socios, cooperativistas, apreciables líderes sociales. Este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, nuevamente salimos a las calles para reafirmar el valor del trabajo colectivo y la vigencia solidarios que por muchos años han contribuido al crecimiento de nuestro país. El cooperativismo en México es un pilar vivo de la economía social, no solo por el número de personas que le integran, sino por su contribución constante a la generación del empleo, al arraigo comunitario y a una distribución más justa del ingreso. Hablar en este día como presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Pascual es un honor profundo y una gran responsabilidad, porque nuestra voz no es individual, representa la historia viva de trabajadores y trabajadoras que frente a la adversidad eligieron organizarse, resistir y construir colectivamente un futuro más justo, compañeros. Cooperativa Pascual ha demostrado durante décadas que con trabajo y compromiso es posible sostener una empresa productiva sin fines de lucro, compañeros, reinvirtiendo sus recursos siempre en beneficio directo de nuestros trabajadores y de la comunidad. 40 años nos separan de la huelga de Pascual y los festejamos con orgullo, con firmeza y determinación de cumplir otros 40 años más con la calidad que nos diferencia de nuestros competidores. En la cooperativa cumplimos, contribuimos y sostenemos a miles, si no es que a millones de familias en el país. Pagamos impuestos que, como en el caso del IEPS, resultan excesivos y desproporcionados para una empresa 100% mexicana.
que obtiene recursos del esfuerzo colectivo de miles de trabajadores y no de financiamientos externos e inversionistas extranjeros. Esa realidad exige un trato fiscal justo, proporcional y acorde con la función social que desempeñamos. Entendemos que todo cambia y que debemos evolucionar y adaptarnos. Asumimos con gusto los nuevos retos que exigen las normativas en estos tiempos. Innovamos constantemente e invertimos para nuestros productos y en nuestro caso competimos y resistimos en un mercado desleal que dominan las gigantes de la industria refresquera, compañero. Por eso hoy estamos aquí para reconocer el trabajo de todos ustedes, trabajadores que día a día luchan por sostener y hacer crecer a las cooperativas que a pesar de las dificultades no se rajan, compañeros. No venimos a pedir excepciones, exigimos equidad, no buscamos evadir responsabilidades, demandamos reglas que reconozcan nuestra naturaleza cooperativa. Por ello, es momento de avanzar hacia esquemas fiscales y regulatorios que no castiguen a quienes generan bienestar desde lo colectivo, sino que los fortalezcan como parte de una estrategia de desarrollo nacional. En ese espíritu, demandamos la apertura de mesas de diálogo y trabajo con el propósito de presentar propuestas y sostener acuerdos constructivos que beneficien a la clase trabajadora. Hacemos un llamado a todas las cooperativas, así como a las organizaciones sociales y sindicales, a sumarse con firmeza, con una unidad y claridad de propósito. El fortalecimiento de la economía social no puede seguir siendo un discurso, compañeros. Debe convertirse en política pública efectiva, apostar por esquemas fiscales justos y proporcionales. No es una concesión, es una decisión estratégica para construir un país más equilibrado, más incluyente y más justo. Por la consolidación de la economía social, por reglas justas y proporcionales, por el trabajo digno, organizado y con voz. ¡Viva México! ¡Viva Cooperativa Pascual! Gracias, compañeros. Contingente por parte de los compañeros jubilados y jubiladas y que hoy están presentes en esta marcha conmemorativa del 1 de mayo. Vamos a presentar de la Confederación de Jubilados y Pensionados Adultos Mayores de la República Mexicana al compañero Jorge Herrera Irieta. Duro, compañero. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hoy, a 140 años de la gesta heroica de los mártires de Chicago y a 120 años de la gesta de los camaradas mineros en Cananea, estamos reunidos en esta digna jornada de lucha y estamos presentes los jubilados. Hoy que vivimos una nueva etapa de agresiones a partir de la modificación al artículo 127 constitucional. A partir de este momento, el futuro de los trabajadores mexicanos que aspiran a una vejez digna a través de conquistar una jubilación estará topada a lo que el gobierno decidió no fuera más del 50% de lo que gana el titular del Ejecutivo. Situación que a todas luces es una decisión aberrante e ilegal. No tiene nada que ver con el futuro de este país, que están condenando a los trabajadores actuales a pensar en un futuro que no podrá tener una vejez digna. Esta campaña en contra de los jubilados no es nueva, no es reciente. Este es lo que viene a derramar el vaso. Pero esta campaña, estas políticas en contra de los jubilados iniciaron hace casi 29 años con la modificación de la ley del Seguro Social, donde nos cambiaron el régimen solidario e intergeneracional por el de capitalización de cuentas individuales administradas por las AFORES. ¿Y qué ha significado estos 29 años? Las AFORES hoy acumulan
un capital por más de 8 billones de pesos. Y los jubilados que llegan y tienen las semanas cotizadas, que no todos, los que llegan se van con una pensión raquítica. Para eso sirvió esa modificación con el gobierno de Zedillo. Seguramente una de las reformas más profundas del periodo neoliberal. Pero ahí no paró la agresión. En 2007 a los compañeros del magisterio, a los burócratas, les cambia la ley del ISSSTE en el mismo sentido y mandan sus fondos a las AFORES. Y hoy, de una manera digna, una lucha que nosotros respaldamos, los compañeros de la CENTE, que están luchando por revertir esta ley del 2007, porque es una ley injusta que condena al magisterio a una situación de precariedad al momento de terminar su vida laboral. Esta larga cadena de agresiones se suma a la UMA, una cuestión que fue creada para otros fines y que finalmente se está aplicando para el cálculo y pago de las pensiones. Hoy la diferencia entre el salario mínimo y la UMA ya es más del 50%. Esa es la política de agresión y de saqueo en contra de los trabajadores que hoy estamos en retiro. Los jubilados finalmente adquirimos esta condición gracias a los contratos colectivos, gracias a la lucha de los trabajadores que nos permitieron arribar a esta condición. Y hoy se nos arrebata, hoy se nos pretende quitar a los compañeros de confianza de Pemex, del CFE y de Luz y Fuerza. Ya les llegó el recorte, un recorte que fue más allá del 50% que habían dicho. El recorte va desde el 50 hasta el 90% en sus percepciones. Ese es el futuro que tenemos los trabajadores de este país. Yo creo que no debemos de aceptarlo, compañeras y compañeros. Es una aberración legal lo que este gobierno está haciendo. ¿Cuál es el llamado que hacemos desde los jubilados? Tienen que movilizarse los trabajadores en activo para no permitir, no aceptar llegar a una condición de jubilados y pasar una vejez indigna. Es desde los trabajadores de base, es desde los trabajadores aún en activo que tiene que venir la lucha. Por eso convocamos y hacemos un llamado a los trabajadores activos de Pemex, de la CFE, a que tengan los pantalones suficientes y apoyen a sus jubilados, los arropen. Sabemos que la dirección de estos sindicatos difícilmente lo va a hacer, pero si la base trabajadora se decide, vamos a marchar, vamos a estar el 15 de mayo con los compañeros de la CENTE, vamos, si es necesario, a bloquear las calles y efectivamente, si no hay solución, no rodará el balón. Los jubilados venimos ya a una condición de edad y de salud que no es la mejor. Venimos con los pies cansados, la piel arrugada, pero con la conciencia de clase bien firme para defender nuestros derechos. ¡Que vivan los jubilados! ¡Que vivan los trabajadores de México! Ni un paso atrás, venceremos. Del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, al compañero secretario general Hugo Manuel Bautista Martínez. ¡Duro! Dame una S, dame una T, dame otra T, dame una P. ¿Qué dice, compañeros? STTP. A las y a los compañeros de todas las organizaciones sindicales aquí presentes, democráticas e independientes, a nombre del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, reciban un combativo saludo de todos nosotros. En el marco de 140 años por conseguir un trabajo digno, un salario digno, un servicio social digno, jubilaciones y pensiones,
Pero ya escuchamos al compañero. Eso es los inactivos. Y los activos también requerimos mejores salarios para que el día de mañana podamos obtener una jubilación y pensión digna. ¿O no es así, compañeros? Pero para ello, desde esta convocatoria y todos los sindicatos, necesitamos unificar los criterios ideológicos, políticos y sindicales para luchar por las mejores condiciones de trabajo de todos los mexicanos. Ya no permitir el capitalismo voraz e infractor que ha sucedido a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano. Y nos referimos principalmente al imperialismo yanqui, invasor de todos los países. Porque si bien es cierto que le exigimos al Estado mexicano se respete el Estado de Derecho, las pensiones, la seguridad social, los salarios dignos, también defendemos nuestro territorio nacional. Que no existan pretextos por el imperialismo, porque pareciera que lejos de ser invasor, son extorsionadores, buscando pretextos para explorar y explotar nuestros recursos naturales. Por eso desde esta plataforma, los sindicatos, principalmente de la nueva central, exigimos que se respete el Estado de Derecho. Y nos vamos a apoyar, como siempre, este 11 de mayo, todos unificados, para defender el regreso al trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero también para defender los contratos colectivos. No permitir que vayan a extinguir mayores organismos descentralizados. El transporte de la Ciudad de México es una calidad importante en la movilidad de esta gran ciudad. Y el sindicato de trabajadores del transporte de pasajeros siempre buscando alternativas en todos los sectores sociales. Que viva la lucha social y digna de los trabajadores, por un salario digno mejor para los trabajadores, por un salario para mejorar las pensiones y jubilaciones. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Muchas gracias. Así es, compañero. Flores Fernández, duro. Buenas tardes, trabajadores dignos concentrados en esta plaza histórica. Hoy rememoramos a los trabajadores masacrados en la Comuna de París. Recordamos a los trabajadores ejecutados aquel 1866 en Estados Unidos, en Chicago. Pero también recordamos a los trabajadores y campesinos organizados en los soviets que tomaron el poder popular en la Revolución Socialista de octubre. Y también recordamos a los trabajadores mexicanos masacrados por el gobierno porfiristas en las memorables huelgas de Cananea y Río Blanco. Pero también a los trabajadores que mantuvieron en alto la bandera de lucha de los trabajadores en el sindicalismo independiente de los años 70, pero que no se doblegaron. Muchos trabajadores resistieron a pesar de la política neoliberal ejercida en contra de los trabajadores por una política antisindical y antolaboral. Porque hoy nuevamente el sindicalismo independiente se está levantando. Ya no bastó la demagogia del gobierno actual, sino nuevamente está alzando la cabeza. Y ahí tenemos a los compañeros de la llantera Tornel, a los compañeros del Monte de Piedad, de los sindicatos universitarios que están demandando solución a las justas demandas de los trabajadores.
Ahí están los compañeros de Frente Nacional por las 40 horas. Porque la lucha entre el capital y el trabajo no termina con discursos demagógicos. Esta sigue vigente y hoy vemos cómo se han precarizado las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores y de toda la población. Y en esta digna lucha, la población, las madres, las esposas, hijos, hijas de los trabajadores que viven en las colonias marginadas del área conurbana de esta gran capital, nos organizamos para conformar la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, que seguimos pidiendo una audiencia con la presidenta de ascendencia judía que no ha querido romper relaciones con Israel. Con esta presidenta hemos pedido una audiencia después de la pandemia. Cada 11 de cada vez nos movilizamos. Lo hicimos con el expresidente Obrador y hoy lo hacemos con Claudia Sheinbaum, porque queremos respuestas, soluciones, no promesas, no administración del conflicto como lo viene haciendo con todos los movimientos sociales. No negamos que hemos sido atendidos, sí, pero no queremos ser atendidos, queremos soluciones, queremos respuestas para los trabajadores y el pueblo, puesto que hoy tenemos carencias de agua potable en las colonias, de servicios de salud precarizados, de falta de electricidad. Y mientras un hogar no tenga luz, no es una vivienda digna. Por eso mantenemos en alto nuestras banderas de lucha, el borrón y cuenta nueva, la tarifa social justa, la inclusión en el artículo 4 constitucional a la energía eléctrica como un derecho humano, la renacionalización de la industria eléctrica, porque todas las reformas estructurales siguen vigentes, no se han echado abajo, a pesar de que dijo Obrador de que se resarcirían todas las lesiones ocasionadas por estas nefastas reformas. Estas siguen vigentes y nos están lesionando a los trabajadores y a todo el pueblo. Es necesario avanzar hacia la conformación de un gran frente nacional que aglutine a todos los movimientos, a todos los frentes, para crear un gran referente nacional que doblegue a este gobierno que representa a la burguesía, a la oligarquía, que está con los empresarios, no está con los trabajadores, y hay múltiples ejemplos de ello. Por eso todas las organizaciones que estamos atomizados, fragmentados por todo el país, tenemos que unificarnos en un gran referente nacional para construir ese gran frente de obreros, de campesinos, estudiantes, organizaciones sociales, madres buscadoras, ecologistas y todos, porque tenemos que unirnos, porque estamos exigiendo que se nos dé la solución a todos los que estamos en pie de lucha. ¡Que viva el 1 de mayo, combativo y proletario! ¡Venceremos, compañeros! Compañero Omar Garibay Guerra. Duro, camarada. Compañeras y compañeros, qué bueno que a 140 años de lucha de clases, los trabajadores activos, los jubilados, pero sobre todo los jóvenes proletarios, hoy nos concentremos en las principales plazas públicas del mundo para recordarle a la República del Capital que desde abajo, compañeras y compañeros,
venimos empujando la República del Trabajo, la República de la dictadura del proletariado, que no entregará una constitución con 40 horas, que no quitará la jubilación solidaria e intergeneracional, que no cerrará ninguna escuela, ninguna universidad para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes, que no discriminará a ningún ser humano por su creencia, por su color o por sus preferencias, que sacará de los bancos, de las fábricas, de cada máquina, compañeras y compañeros, todas las fuerzas productivas que hemos construido con nuestra sangre y nuestro sudor para la felicidad de la humanidad entera y para la conservación de nuestro planeta. Ese es el mensaje hoy de todas las plazas del mundo, en todos los idiomas, por esta República del Trabajo, compañeras y compañeros. Y en esta historia tenemos tareas que seguir construyendo. El próximo 16 de mayo habrá una Asamblea Nacional Representativa de la CENTE que definirá cuáles van a ser nuestras próximas batallas. De cómo esta República del Trabajo se tiene que comportar frente a la dictadura de la República del capital, de los patrones y de los estados burgueses. Que no queremos y no les vamos a creer que por el bien de todos primero los pobres, y nos cambian, en lugar de 40 horas se pasan de las 48 a la hora de manipular sus leyes, y que en lugar de la pensión nos entregan una cuenta individual que exonera a los patrones para reducirles las ganancias, y a nosotros nos obligan a pagar cada misil que explota en el cuerpo de los niños de Irán, que explota en los cuerpos de los niños de Gaza, que explota en los cuerpos de los niños de Líbano, que detiene el progreso de los pueblos, que contamina el medio ambiente y que nos avienta a la miseria a los trabajadores. Porque hoy también, compañeras y compañeros, está transcurriendo un aniversario más, óigase bien, del primer estado de nosotros, de la Comuna de París. ¿Quién se acuerda de nosotros, o de los que estamos en otras plazas y en otros idiomas, que el 18 de marzo nos tomamos París, cuando los burgueses, como los que gobiernan desde este Palacio Nacional, entregaron a París a los alemanes y querían entregar nuestra soberanía como República del Trabajo? Así vamos a responder, y le vamos a decir sí a los maestros, que nos vamos a la huelga con ellos cuando ellos lo decidan. Y le vamos a decir sí a los maestros y sí a los jóvenes por las 40 horas, para levantar la consigna de que si no hay solución, no rodará el balón, compañeras y compañeros. Y que vamos a preparar la huelga política general,
y que nosotros no tendremos un parlamento en San Lázaro, que nosotros, compañeras y compañeros, no vamos a depender de la diplomacia de Pakistán, de Irán, de los rusos, de los chinos, de ningún estado imperialista. Vamos a depender de la política exterior, de la política internacionalista proletaria, de nuestra comuna, de nuestro poder soviético, de nuestros obreros y campesinos, que llenaremos tal vez el Estadio Azteca y todos los estadios del país con delegados de los obreros y los campesinos para decirles no a la guerra imperialista, para decirles, compañeras y compañeros, ya no más República del Capital, que viva la Asamblea Nacional del Proletariado y los pueblos de México, y que viva la dictadura del proletariado, y que viva el 1 de mayo. Muchas gracias, compañeras y compañeros.